Hola amigos, yo soy Pili. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de todo un poco. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento internacional y nos estamos refiriendo al nombramiento del nuevo Papa, Robert Francis Prevost. Sí, llamado, autodenominado Papa León XIV. Bueno, Pilita, tenemos nuevo Papa. Tenemos Así nuevo es. Papa y con una noticia de fondo que, bueno, a los peruanos nos ha llamado mucho la atención. Yo de verdad desconocía a este religioso, a este sacerdote, ahora Papa, y que ha dado, pues yo recién en su discurso he tomado conocimiento y conciencia de que el Papa, pues uno que es nacionalizado, bueno, tiene doble nacionalidad porque sabemos que ha nacido en Estados Unidos, pero también se ha nacionalizado peruano y al mismo tiempo ha trabajado por mucho tiempo aquí en el Perú, ¿no? Así es, Rafita. Bueno, claro, a mí tampoco también me era irrelevante o no desconocía este tema porque no estoy muy involucrada en el tema religioso, bueno, casi nada. O sea, religioso para el conocimiento sí, pero no como parte de ser parte de una actividad religiosa, ¿no? Y claro, entonces ha desatado mucho interés en los medios de comunicación en la sociedad peruana, porque justamente eh, este obispo que fue designado, dicen, por el Papa que acaba de fallecer, el argentino, eh, Francisco. Francisco, le dijo cuando él estaba en Chiclayo que regrese a Roma para que desarrolle algunas actividades allá. Entonces, este papa, antes de ser designado obispo, porque esa es la condición, es una de las condiciones, uno de los requisitos, creo, eh, se nacionaliza peruano, ¿no? Entonces, pero porque él ha desarrollado también una actividad en Chiclayo, en Trujillo, y entonces muchos peruanos, ya como somos los peruanos así jocosos y la gente del norte, tú sabes cómo somos la gente del norte, están hinchados de no sé qué, de orgullo supongo, ¿no? Porque de algarabía por esta designación de este nuevo representante de la Iglesia Católica, ¿no? O representante, o el sucesor de Pedro, le dicen dentro de la línea de la Iglesia de los cristianos, ¿no? Cristianos del Vaticano, no sé cuál es la denominación correcta. Bueno, para las personas que nos conocen, que nos siguen, en algún momento en nuestros videos hemos confesado, hemos dicho pues que somos dos declarados agnósticos, ¿no? Ojo, no somos ateos, somos declarados agnósticos, ¿no? Y dirán, ¿por qué hacen hablando de dos personas de esas características bueno, no vamos a hablar en sí de religión, ¿no, Pilita? Vamos a hablar simplemente de un acontecimiento, Así el es. nombramiento del Papa posiblemente para muchas personas eh, bueno, pues sea un asunto simplemente noticioso y no de tanta importancia, ¿no? Pero hay que recordar, pues, que la Iglesia Católica es una organización per se religiosa, pero también tiene una gran influencia, pues, en el rumbo de muchos países y del mundo, ¿no? Es una organización con rasgos políticos, económicos y de influencia histórica, Claro. centenaria, ¿no? O sea, los que mínimamente han leído algo de historia deben de saber y darse cuenta, ¿no? Pero, ¿por qué hemos decidido hablar sobre esto, no? Porque, bueno, seamos sinceros, Pilita, nosotros como peruanos nos ha agarrado, bueno, creo que tanto a ti como a mí nos agarraron el camino, la noticia de que este papa, pues, si bien es cierto, no es de origen peruano, ¿no? Pero es nacionalizado peruano, ¿no? Y cuando vemos pues su récord de vida,
ha venido muy joven acá al Perú. Yo tengo aquí una anotación del año 85 hasta el 86 estuvo en Chulucanas, que es una Ujú. ciudad al norte del país, en Piura. Y después del 87 al 98 estuvo en Trujillo, y de 2015 hasta el 2023 estuvo en Chiclayo. Por eso que cuando sale al balcón este nuevo papa, y Manda saludos. entre su discurso, y a muchas personas les ha llamado la atención, incluso a mucha gente religiosa, porque en los discursos de los papas, históricamente uno revisa los discursos, siempre es un discurso de agradecimiento, ¿no? De agradecimiento a Dios, al entorno, y obviamente hace una manifestación de carácter religioso, ¿no? Pero en este caso, este papa lo que llama la atención es dos, que no ha hablado en inglés, que es su lengua nativa, y ha hablado en español, porque, ojo, es un papa culto, que tengo entendido que habla como 6 idiomas, y habla un español que casi perfecto, y Ujú. manda pues saludos a una diócesis, la diócesis de Chiclayo, en el Perú, y que a todos nos ha sorprendido, ¿no? Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Y cuando vemos pues el tiempo en el que está sumando, son décadas que estaba en el país, ¿no? Y esas son las características que llamó la atención del discurso. Ahorita vamos a conversar de dónde viene este papa, qué ideas tiene, qué es lo que suponemos que podría ser este papa al mando de la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. Bueno, así es, Rafita. Ha tenido bastante tiempo viviendo en el Perú y por lo tanto, además su origen, ¿no? En algunos medios de comunicación internacional veía que decían, este papa mestizo representa lo que es la América de hoy o el mundo de hoy, ¿no? Ese mestizaje que significa la sociedad. Porque él es descendiente de padre francés italiano y madre española. Pero Jaime Bailey también ha hablado de un periodista reconocido del Perú, pero que vive en Estados Unidos, ha hablado de este personaje, ¿no? Porque al parecer la familia de él, su madre es bastante católica, y él decía algo importante, ¿no? Que este papa ha decidido, o sea, ha optado la nacionalidad peruana por una decisión, no como la mayoría, que pues nacimos en un lugar y simplemente nos tocó nacer en este lugar, ¿no? La diferencia es que alguien elige. Pero hay otra información también, acá sin confirmar, eh, pero que dicen que para que él adopte esta situación o para que sea designado obispo o alguna, algún orden jerárquico que tenía que tener en la iglesia, tenía que nacionalizarse. Entonces no sé hasta qué punto es una opción o era una necesidad para seguir llevando su línea del Vaticano, ¿no? O de la iglesia. No sé cuál es el nombre Mm, correcto, la verdad. sí, mira, yo, hasta donde yo sé, en el 2023 el Papa Francisco lo llamó al Vaticano, y lo puso en un cargo relevante, muy importante, y después de esto, el Prevost, el actual Papa, León XIV, ha sido cardenal, pero de cardenal en Estados Unidos, en su país de origen, incluso ha estado regentando ahí, ¿no? No sé el tema de disciplina, yo creo que es un tema más de cariño, porque la persona que ha estado tanto tiempo, mira cómo se expresa en su discurso, ¿no? No, Mira sí, cómo se claro, expresa sí. ayudando a una ciudad tan lejana, ¿no? Pero bueno, mira, la particularidad de este papa, que además de lo que ha dicho, que siente, ¿no? Ha sido, creo que para la mayoría de países ya también aceptado, y se confirma lo que ya se venía diciendo algún tiempo atrás, ¿no? Que la Iglesia Católica, ¿no? Apostólica, sí, el Vaticano ha optado pues un perfil de unos papas más de Occidente, ¿no? Ya hemos tenido un papa argentino, ahora uno americano, porque es de Estados Unidos y con doble nacionalidad, pero peruano también, ¿no? Porque hay que recordar Que pues los que que somos de abajo de Sudamérica no somos americanos.
Por eso, americano, o sea, americano, Pero bueno, Francisco también fue americano, entonces. Claro, o sea, pero me refiero de esta parte de Occidente. Claro, específico, en todo caso, América incluye todo, Estados Unidos, Argentina y Perú, ¿no? O de Eh, repente es como los norteamericanos, que ellos nada más se creen americanos. sí, pues hacen su liga mundial solamente entre ellos nada más. Y hay que recordar, pues, que la línea casi siempre ha sido de papas europeos, italianos, romanos, ¿no? Y se ha roto eso, ¿no? Y eso es una orientación, me parece bienvenida por parte de otros, por ejemplo, dicen de que el caudal religioso católico es muy fuerte todavía en América, en Centroamérica y América del Sur, y que la Iglesia Católica pretende pues afianzar esos lazos, ¿no? Con la comunidad católica de esta parte del mundo. Es una visión interesante en realidad, pero bueno, vamos a ver qué puede hacer. Antes de darte la palabra, porque se me vaya a ir, estaba viendo, por ejemplo, las características. Yo no soy muy experto en estas cosas, pero estaba escuchando algunos comentarios y particularmente cuando yo escuché, sí me sorprendió de que decían que era el primer papa, no sé si de esta época, de este siglo, que es un agustino, ¿no? Ujú. Y según tengo entendido, según los religiosos, es una orden mendicante, o sea, como San Francisco de Asís, ellos siguen la Pero línea de de, Agustín de Nipona, creo, ¿no? De Agustín, sí, sí, claro, o sea, esa pero línea. claro, o sea, ellos, bueno, según hasta donde recuerdo, era una especie de protesta de la época de la religión católica medieval, donde era suntuosa, lujosa, donde primaba lo material, ¿no? Ujú. Y estas órdenes salieron en protesta, ¿no? Los dominicos, agustinos, los franciscanos, ¿no? Que no se valen de subsistencia material derivado de lo que les pueda dar la iglesia, sino de la población, o sea, prácticamente limosnas, ¿no? Y vivían así, ¿no? Y obviamente tiene una connotación bastante importante. Algunos pilitas, la parte conservadora, he escuchado, por ejemplo, de que con el transcurrir de las horas iban cambiando de posiciones porque decían que este papa es un poco progresista, ¿no? Otros dicen, no, no es tan progresista, es un poco conservador. De lo que he escuchado en consenso, parece que han escogido un papa que está en el punto medio, ¿no? O sea, tiene ideas progresistas, pero también tiene tradicionales. Y eso lo decían, por ejemplo, a diferencia de Francisco, que rechazó salir al balcón después de su nombramiento, ¿no? Con toda una vestimenta como la que ha salido Benedicto, pues, Benedicto, ¿no? Benedicto y el actual Papa salió con Y una el túnica Papa Juan blanca Pablo II también. también. Eh, y es un cambio de orientación, ¿no? O sea, preservar la tradición tiene un lado conservador, ¿no? Lo que estamos haciendo simplemente son especulaciones, no lo sabemos cómo va a Claro, pero ser. además, Rafita, los símbolos, o sea, la Iglesia Católica o el Vaticano es un Estado que tiene una línea ideológica religiosa bajo los dogmas que establecen ellos, eh, y es uno de los sistemas más antiguos, y ahí me corrigen si es que me equivoco, que desarrolla las teorías políticas para el ejercicio del poder. O sea, el que quiere saber cómo funciona el poder tiene que ir a estudiar un poco a la Iglesia Católica o al Vaticano. No es lo mismo, ya, pero me estoy refiriendo básicamente al Vaticano. Entonces, ese mensaje, la ropa, tiene un mensaje eh, simbólico de lo que significa la asunción de este nuevo papa. Pero, y ahí está lo que tú dices, ¿no? El otro lado que es el discurso. El discurso es un discurso más, con tinte más ligado a la modernidad, no cerrado, abierto a lo que se viene, eh, pero además tengamos en cuenta que cuando él elige su nombre, que es León XIV, eh, la elección de un nombre tiene que ver, dicen, es lo que estaba leyendo, con lo que el nuevo papa decide representar en honor o siguiendo una línea, ¿no? Entonces, León XIII ha sido el papa que emitió la encíclica de trabajo, que trabajó todo lo que es
el desarrollo de la defensa de los trabajadores. Entonces tiene una línea social por ahí, ¿no? Entonces, claro, que algunos medios de comunicación también dicen, bueno, el Papa recién está siendo designado y por lo tanto estamos en la fase de la luna de miel. Luego va a venir, realmente recién vamos a ver cuál va a ser su línea sobre las cuales va a desarrollar su gobierno, pero esto es un gobierno, ¿no? Y entonces ahí de repente la prensa no sea tan suave con él, o los conservadores, porque ojo, no olvidemos que el Vaticano está ahora en una crisis, por eso que algunos sostienen, no desde ahora, hace muchísimo tiempo ya está en una crisis, que al parecer podría desdoblarse, ¿no? Podrían salir dos líneas, podrían, o más, hay más, pero al parecer podrían generarse dos líneas. Entonces, este Papa podría representar nuevamente una parte del conservadurismo que no se va a desligar, ¿no? Que hay cosas, pero la parte de la flexibilidad también que tiene que ir con la línea de cómo la sociedad va cambiando. Y lo otro es que, si no me equivoco, la mayor cantidad de adeptos a la Iglesia Católica es América, ¿no? O sea, es su mayor baluarte, por eso que el 2018 vino el Papa a Perú, ¿no? Y Perú es un país bastante religioso, ¿no? Por eso que nosotros somos las ovejas negras de aquí, ¿no? Perú es un país bastante religioso. Entonces, no sé si esto de repente tiene que ver con una postura política, ideológica de lo que significa o lo que el Vaticano quiere desarrollar o sostenerse todavía en el tiempo, porque esta es una organización mundial que ha sobrevivido a todas las crisis, casi todas las crisis de la humanidad, ¿no? Y sigue teniendo poder, o sea, no podemos dejar de ver el poder que tiene en cada uno de los estados donde tiene representación, ¿no? Entonces, es importante, por eso es que siendo agnósticos no podemos dejar de hablar de esto. Es cierto, y es un papa que todavía uno no sabe exactamente cuál va a ser su línea de trabajo, pero ya manifiesta ciertas dualidades, ¿no? Equilibradas, como uno dice en el punto, el papa del equilibrio, ¿no? Mientras tiene un discurso en algunos temas de corte un poco más, no quiero decir liberar, ¿ya? Más de corte social, pero por otro lado también se ve que es respetuoso de las tradiciones. Igual también en el tema... Rafa, perdón aquí que te corte, es que justamente los periodistas dicen que el traje, la ropa que ha usado, implica ese respeto a las ideas conservadoras, que no significa que se van a quedar estancados, ¿no? Porque el discurso ya le da ese equilibrio. Claro, y otra de las características que llaman la atención, que por ejemplo, que él tiene de lo que se ha escuchado es un discurso a favor de la migración, o sea, a favor, en contra de algunas normas o discursos del presidente Trump, pero al mismo tiempo, él pertenece al Partido Republicano, que es el partido de Trump y el partido más conservador. Eso no sabía, no sabía. Republicano, o sea, yo creo que esto ha sido un voto pensado. Por un lado tenemos a hijo de un descendiente francés y también de una descendiente francés italiano española, claro. Entonces yo creo que este ha sido un tema más pensado. Yo creo que ya estaba visto, incluso algunos dicen que Francisco lo había colocado en ese puesto y que había pues hecho ya una narrativa ya hace un buen tiempo, porque ha sido rápido, ¿ah? A diferencia del anterior papa, creo que en 2 días ya tenemos nuevo papa, ¿no? Teníamos, sí. Mira, como si yo fuera parte de la comunidad católica, teníamos, digo. Ya habían nuevo papa. Sí. Bueno, para algunos estarán más aliviados. No sé si se ha escuchado de mucha gente que ha dicho la profecía de Nostradamus, el papa de negro, de color oscuro, decía que... Porque no, pero si es peruano ya se acaba el mundo. Decían, por ejemplo, que el Papa Negro, si salía ya se acababa el mundo, según Nostradamus, ¿no? Dice, ya, hasta la próxima, hasta el próximo Pero Papa. Ojo, ¿no? En sus raíces francesas, justamente, ahí hay un estudio que ha hecho la BBC, en sus raíces francesas
en su origen francés tiene descendencia negra, entonces también podría, por eso que hablamos de un papa mestizo, pues, ¿no? Y creo que ese mestizaje también está relacionado, o sea, si yo lo veo ahí a nivel simbólico, si hago ese análisis, diré, mira, el traje, la ropa, que significa el conservadurismo, el discurso, que significa esa apertura con un corte más social, no, sus raíces, que también es mestizo, o sea, es como lo que encaja exactamente, ¿no? Pero, digamos, no es que lo esté idealizando, pero digamos para entender qué probablemente plantea, porque nosotros que somos agnósticos diremos no nos interesa, no, porque eso siempre, o sea, el Vaticano tiene incidencia en los estados, o sea, los obispos de cada país tienen mucha incidencia en los estados. El Perú, por ejemplo, le paga una parte del presupuesto, le otorga presupuesto a la iglesia, ¿no? Y supongo que Sudamérica es similar. Pero otra cosa importante, y esto es lo que a mí siempre me llamó mucho la atención, y hago aquí, voy a hacer una revelación. Yo cuando era adolescente quería ser monja, pero por una situación de amor al conocimiento, ya no por un tema de llamado vocacional ni nada, ¿no? Pero mi papá obviamente no me dejó ir por esa línea. ¿Y por qué? Porque yo conocí a una amiga que estudió conmigo, que vivía en una iglesia con su tía que era monja, y me explicaron, entonces me deslumbró todo lo que significaba aprender, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo cuestionan a este papa porque dice, en relación a las mujeres, al parecer, dentro de sus líneas, él no está a favor de que las mujeres, por ejemplo, podrían ser sacerdotisas, ¿no? También me parece que Francisco no quería, pero tampoco lo cerró. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Pero a lo que iba, que es tan importante y por qué me llamó la atención a mí esto de la Iglesia Católica, es porque la Iglesia forma de manera muy coherente a sus representantes, ¿no? Por ejemplo, este papa es licenciado es matemático, es licenciado en filosofía, teología, derecho canónico, ha hecho para su doctorado, creo que después de hacer la investigación o dentro de lo que tenía que hacer la investigación, cuando sustentó su tesis, creo fue cuando vino a Chiclayo. O sea, es una persona bastante conocedora de lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, tiene el derecho canónico como parte de su formación, tiene la filosofía, que esto es lo que me apasiona, por ejemplo, de la Iglesia Católica, la teología, la filosofía, para comprender cuáles son sus dogmas y sobre qué base lo sostienen, ¿no? Esto es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, y yo creo que por eso este Estado se mantiene hasta ahora, porque aquellos que son parte son formados integralmente. Entonces veremos cómo se va a ir desarrollando su gobierno. ¿Es la palabra correcta, su gobierno? Sí, bueno, sí, se puede decir, es una forma de administrar, ¿no? Obviamente, pues, los miembros del Vaticano, la élite, ¿no? Son personas bastante cultas, ¿no? Y eminentemente políticas. Hay un juego político, ¿no? Y eso ya se ve a través de la historia, ¿no? No sé si te has visto que he colgado en mi muro un libro. Justo eso te iba a decir. Al libro de los papas, y ahí cuenta pues la historia de los papas, sus obras, pero también de las componentes que se dan, ¿no? Que se dan al interior del Vaticano, porque obviamente hay grupos, líneas políticas opuestas en algunos casos, ¿no? ¿Cómo es la política? Como un partido político que se alternan, se prestan favores, pagan favores, ¿no? Pero creo que este papa me parece que es un papa de consenso, ¿no? Y ojalá que algún día, Pilita, hablemos sobre, y eso, a partir de esto, ¿no? He vuelto a revisar alguna información, y hay una película, no sé si tú la has visto en Netflix, se llama Los dos papas, de Benedicto Sí, claro, sí. y de Francisco, ¿no? De cómo Benedicto renuncia, el por qué renuncia, y le da la posta a Francisco, ¿no? Y se demuestra, pues, ¿no? Las interioridades, las crisis
que surgen dentro de la Iglesia Católica y sobre todo del Vaticano, exactamente. Pero hay otra película que se estrenó hace poco que se llama El Cónclave, que también es buenísima, ¿no? Que a los amigos que les interesa es buenísima, mírenlo. Y también hay una película que es antigua, que yo vi, que se llama La Papisa, creo, ¿ya? Que es de una papa mujer, ¿no? Que al parecer, yo no sé si eso sea cierto, sí existió, pero que la iglesia lo borró porque, o sea, no se le permite, o sea, no es la regla, porque de acuerdo a las santas escrituras, o sea, una mujer no puede gobernar, ¿no? Entonces, pero también es interesante, o sea, para conocer, por lo menos desde una mirada, ahora, tener la certeza de que esa película está basada sobre hechos reales, no porque no hay información real sobre eso, ¿no? Pero, digamos, para tener una idea sobre ello. Bueno, Pilita, hay nuevo Papa, León XIV. Ya veremos, pues, cuánto dura, hasta el día de su muerte, ¿verdad? ¿No? Los papas se gobiernan hasta que se mueren, Claro. excepto el momento que renunció, ¿no? Y su ¿Y cuál papá, será? bueno, 69 años, no es tan mayor que digamos. Yo creo que tiene tiempo más que suficiente para realizar las labores que creo que debe realizar. Claro, 69 años, antes 70, creo que Francisco llegó al Vaticano, creo a los 77, 78, o sea, va a Por ahí, tener bastante tiempo. ¿Ah? creo que por ahí se daban, me parece. Sí, 2013 creo que tomó el poder Francisco. Bueno, y también lo que ha significado para el mundo. Trump ha salido a pronunciarse sobre la designación de Papa, Dina Boluarte también. Los medios de comunicación del Perú también creo que los diarios desde el día de la designación hasta hoy todavía están saliendo primeras planas del Papa, ¿no? Y bueno, las personas del norte, que son muy bromistas, también hacen sus sketches ahí bueno, lo hacen desde la informalidad, ¿no? Entonces, bueno, veamos qué va a pasar. Hay que pasar una galería de memes mientras vamos hablando acá, para que la gente, pues, pueda Pueda pasarla reírse. un rato. Claro, lo que pasa es que algunas personas lo toman como ofensa, ¿no? Y en realidad, si uno conoce la idiosincrasia del norte o la forma como son los norteños, lo digo porque mi familia materna es de Chiclayo, de Piura, de por ahí, ¿no? De toda esa zona. Entonces, su forma de cómo se comunican es mucho más bromista, ¿no? Más abierta, más doble sentido, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que va a estar por ver qué es lo que va a ocurrir. Sin duda va a tener una repercusión importante en la política nacional e internacional. Eso es claro. Mira que este papa cuando fue obispo en Chiclayo, dicen los medios de comunicación que le dijo a Fujimori que debería pedir perdón por los crímenes, ¿no? De lesa humanidad. Y Francisco... Y debería ser más explícito, porque lo dijo de manera muy genérica, dijo, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Por aquí vamos a poner ese video. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Hay que pedir perdón, hay también que reconocer que por medio de un auténtico diálogo con la verdad, reconocer que el dolor de muchas familias hasta ahora sigue muy fuerte, ¿no? Vigente. Entonces, no es tan fácil. Y por ahí yo sé que parte del problema que el país está viviendo es precisamente por este dolor que muchas personas todavía sienten. Y Francisco, el Papa saliente, también se pronunció respecto a las muertes durante el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y Dina ha dicho una cosa así como, Dios es bueno, el Papa es peruano, una cosa así, ¿no? Y la gente dice, esta se quiere colgar de eso.
y que se olvide las crisis que están ocurriendo en nuestro país. Bueno, veremos qué va a ocurrir, ¿no? Por eso que asientan, pues, son puntos de corte político en el fondo, ¿no? Porque hay papas que hacen reclamaciones para determinados crímenes y para otros crímenes se quedan callados, ¿no? O no hacen no hacen la voz tan fuerte, ¿no? Por eso le digo, o sea, el Vaticano tiene líneas políticas de baja Claro. intensidad, muy, muy, muy solapadas, pero en los discursos se va a ver. No creo que sean solapadas, ¿ah? Sino, ¿te acuerdas de los curas, del cura de la Liberación en la época de donde la política estaban divididas, o blanco-negro, ¿no? O Rusia o Estados Unidos, y la iglesia cumplió un rol fundamental. Y ahí tiene toda una explicación que, bueno, esto no. Según la biografía del Papa Francisco, ¿no? En su juventud, cuando era sacerdote, entró una especie de negociación con el gobierno militar argentino que mataba curas de población a mansalva, ¿no? Y es una de las cosas que él siempre se culpó, ¿no? Por eso digo, o sea, la historia no es ni blanco ni negro, tiene tonos grises, ¿no? Para todos, para todos, para el Papa, ¿no? Ya imagino que incluso ya saldrá gente sacando algunos archivos verdaderos, falsos, inventados, pero bueno, creo que esta es la foto del momento, la noticia del momento, y bueno, ya la población religiosa católica romana, ella verá directamente pues, la influencia y el resultado de su gestión, no solamente en el Perú, sino a nivel del mundo católico, ¿no? Y esperemos de verdad que le vaya bien. Yo, independientemente de las posiciones políticas, de la influencia política, creo yo que como religión es un cuadro de valores muy importante para la sociedad y es un cuadro de valores de civilización, porque las normas religiosas traen civilización de hace 2000 años. Mira, nuestros cuerpos normativos, políticos, muchas de ellas se ha basado en una filosofía y en reglas de carácter religioso, católico, occidental, ¿no? Y eso es un aporte grande para la civilización de la humanidad, Así ¿no? es. O sea, tampoco Con podemos ver. todos los datos negativos que ha tenido la Iglesia Católica también, que tampoco lo vamos a esconder ni ocultar, ¿no? Claro, tampoco podemos dejar de reconocer del aporte que ha hecho a la sociedad la Iglesia Católica, pero tampoco podemos olvidar lo que tú dices, la oscuridad, ¿no? Y solamente para cerrar, Maquiavelo fue el que planteó esta división, por eso hablamos de que el Vaticano o el cristianismo, la Iglesia es un tema que tiene mucho poder político, porque es Maquiavelo el que plantea la división del Estado y la Iglesia, porque antes el Estado y la Iglesia estaban estructurados jerárquicamente, ¿no? Ahí algunos tienen sus detractores, pero bueno, es lo que planteó en su época Maquiavelo y es lo que siguió luego, ¿no? No obstante, aún, por ejemplo, en Sudamérica, yo no sé cómo es en Europa, en otros países, o sea, la iglesia tiene un rol fundamental. Si no, veamos el tema de las píldoras anticonceptivas, de lo que significó la iglesia, ¿no? Y también ahí tienen su lado oscuro, que tenemos al arzobispo cardenal Cipriani, creo que está ahora acusado por delitos contra menores, ¿no? Y que supuestamente en ese tipo de delitos contra menores, también este nuevo papa, al parecer, habría tenido conocimiento, no de él, sino de otros sacerdotes, y que al parecer no había tomado medidas, pero hay la prensa que se le va a desmentir que no es cierto, que él se había informado, etcétera. Pero bueno, esas son noticias que seguro saldrán más adelante. Yo sí soy cuidadoso en eso porque tú sabes que Cipriani, por tener una línea política conservadora de derecha, recibe ataques del otro lado y son supuestos. Hasta que no haya una investigación seria y un resultado judicial, yo me abstengo de decir qué es, ¿no? Porque son supuestos, ¿no? Pero No, bueno, claro, por eso yo estoy diciendo que hay información de los medios de comunicación, no digo que sea cierto. Ahora, hasta donde sé, del caso de Cipriani, sí el Vaticano lo ha suspendido como medida cautelar, no para decir que es responsable, porque jurídicamente sabemos que
Cuando te suspendes con una medida cautelar que van a investigar mientras tanto, ¿no? Porque podría haber un peligro, entonces te suspenden, ¿no? Pero de eso hay varios sacerdotes en el mundo, eso es el lado Sí, oscuro. claro. Pero cuando yo me refería al lado oscuro, no me refería a las acciones personales que obviamente afectan a la Iglesia Católica, sino a las decisiones políticas de la Institucionales. Iglesia Católica. Por ejemplo, estamos hablando de los siglos XIII, XIV, XV, ¿no? Época medieval incluso, donde pues había, pues tú sabes, las famosas cacerías de brujas, a los infieles, a los herejes, ¿no? Eso sí es el lado oscuro de la Iglesia, pero bueno, ese es otro contexto. Por eso decía, el Pero mundo al mismo Rafa, pero tiempo. esa posición de perseguir tenía que ser desarrollado por alguien que representaba en esos países, ¿no? La persecución, lo mismo en los delitos que se les están investigando, también lo ha ejercido una persona en representación de la institución, no es personal, porque es institucional, por eso que esto le va directamente al Vaticano, ¿no? Entonces, Por eso sí, surgió, sin tener la certeza de que eso haya existido, es la información que tenemos. Ahora, ya la iglesia determinará si eso es así o no es así. por eso surgieron los protestantes y el fenómeno de la laicidad, ¿no? En los países, ¿no? Pero Así bueno, es. pues, a mí me ha sorprendido que sí le he escuchado alguna vez que quisiste ser monja. ¿A qué edad pasó eso? Porque no sé si te comenté, cuando yo tenía 15 años, yo leí un libro de Lobsang Rampa, el tercero. Ojo, me parece que era la historia de un monje tibetano, y yo me enamoré de ese libro y yo quería ser un monje tibetano, te juro. Yo quería ir, no sé, me vi impulsado a irme al Tíbet, no sabía dónde quedaba el Tíbet, pero quería ir, ¿no? En todo caso, si el mundo fuera diferente y las mujeres tuvieran la opción de ser papisas y tú hubieras sido monja, tú Hubiese querido supongamos, ser papisa. hubieras sido Rocío primero, entonces. No, mira, a mí eso me surgió a Ojo, los ojo, 14, 15 años más o menos. ojo que la gente te conoce como Pili, pero la gente no sabe que tú eres Rocío del Pilar, ¿correcto? Pili para los amigos, pero tu nombre es Completo, Rocío, mi nombre es nombre porque compuesto, así es. Pero sería mis amigos me Rocío, dicen Pili, sí. Rocío Claro, primero. Pues. o Pilar. Ojo que mi nombre compuesto es el nombre de dos vírgenes españolas, ¿Sí? Rocío y Pilar, ¿no? Entonces, que obviamente yo soy oriunda de acá, pues seguro Y tiene que Virgen no ver, es, está relacionado con la historia de nuestro país, ¿no? y Eh, Virgen no es tampoco, pues, ¿no? Bueno, Virgen no es. Rafa, Ah, mira, y yo, ahora que hablas del tema de mi deseo de ser monja, que no pude ser, no pudo ser, este, pero me hubiese frustrado seguro, ¿no? Porque yo en ese tiempo pensaba que, como a mí siempre me llama la atención el tema del conocimiento, el tema de lo que significaba de repente la limitación que era para una monja, eso seguro me hubiese luego sacado de ahí. Probablemente, no lo sé. Pero lo que tú dices que tú querías ser monje tibetano, a mí me pasó el último año de la carrera. Yo iba a dejar la carrera. Iba a ¿Sí? dejar la carrera. Sí, sí, sí. Mi conflicto existencial, tú sabes que siempre hemos tenido conflictos existenciales, ¿no? El último año de la carrera yo iba a dejar la carrera, pero ahí se me Porque presentó alguien que me dijo, bueno, Rocío, mira, si tú quieres hacer lo que tú quieras primero, o sea, te queda un año, termina, ¿no? Y ya, bueno, luego se esfumó la realidad. quería ser monje después o sea, terminar Monje, la carrera. monje, monje, monje. ¿Cómo que monje? Monje tibetano, No, pero no, no, mujer. pero creo que no hay monjes tibetanos Pero mujeres, yo pues son. pensaba que sí, pues, Ok, ok. sí. Oye, fíjate, pero a mí se me ha pasado por la cabeza, la mayoría de sacerdotes, los jerarcas son personas muy ilustradas, ¿no? Claro, es que a mí eso me llama mucho la atención. Para leer, ¿no? O sea, tienes tiempo libre, ¿no? Exacto. Mucho tiempo. O sea, Oye, imagínate disponer de tu tiempo, Rafa, imagínate disponer de tu tiempo para que te construyas tú espiritualmente y en conocimiento. O sea, ¿qué más puedes pedirle a la vida? ¿No? Yo creo que ojo, pero también es una renuncia a la materialidad, ¿no? Y ese es un sacrificio bastante importante para un ser humano moderno como ahora, ¿no? Bueno, en realidad siempre ha sido así, ¿no?
Mira, Porque si estás convencido de eso, tenemos más yo cosas no que creo que sea podamos un adquirir. sacrificio. Claro, o sea, por ejemplo, tenemos ahora más cosas que podemos adquirir, pero hace varios siglos atrás no había tantas cosas como ahora, pues igual no todos eran religiosos o monjas o sacerdotes, ¿no? Creo que es un llamado, me parece, ¿no? Al final, una vocación, digo yo, no lo sé. Sí, debe ser, debe ser. Bueno, de repente en nuestra otra vida, si es que existe, podemos lograr ser monjes. Entonces tenemos papas No sé, en la no sé. reencarnación, que no es nada católico, ¿no? La idea de la reencarnación, para nada. Depende de la óptica que lo mires, pero bueno, ya, o sea, supone que o sea, mueres y vas al cielo y luego Se vives supone que uno. vas a o algo así, me parece, ¿no? Estás a la espera del juicio final y cuando viene, pues, el juicio final ya te juzgan y ven a dónde mandan, ¿no? Estás en un estado de limbo, ¿no? No admite la reencarnación, que yo sepa, la religión católica, a diferencia de la Pero hindú, tu ¿no? alma se salva y esa alma no se vaga en... Sí, No van. bueno, cada iglesia, bueno, la católica tiene su línea, los protestantes tienen otra línea, los protestantes creen en la resurrección, que es lo mismo que... No es reencarnación, ¿no? Porque sí sabes quién ha sido. Pero bueno, esperemos que en nuestra próxima vida, si es que existe, espero ser monje yo, no sé tú, y te O veo por ahí, monja, amigo. o monja, ¿por qué no monja? ¿Crees que estás en desventaja por ser mujer? ¿La monja tiene menos privilegios en una organización religiosa como la católica? Creo que sí, ¿no? Creo que Tienen más, sí, sí. ¿Es machista su organización? pero claro, creo que podría ser tema de los Sí. próximos capítulos, ¿no? Muy bien, Bueno, Pinilita. bueno, Rafita, como siempre ha sido un gusto conversar. Veamos qué nos depara en el futuro esta nueva designación y para los peruanos que celebran este acontecimiento, bienvenidos y bueno, que al mundo le vaya bien, ¿no? Creo que es lo más importante. Muy bien. Como siempre, un gusto, Pilita. Rocío primera. Esperemos en el futuro, en otra vida, se cumplan tus deseos. Un gustazo, como Pilita. Saludos a todos los amigos que siempre nos ven en el canal. Ya nos veremos la próxima semana. Nos vemos. De repente voy a ser como Shaolin. Ah, ya. Cuídate, amiguita. Nos vemos. Chao, Rafita, Chao. nos vemos.